Buenas tardes, licenciada y compañeros. Yo voy a hablar acerca de varios métodos de enseñanza para la lectoescritura. En primer punto tenemos el método alfabético o del letreo. Desde que inició durante la antigüedad, la enseñanza de la lectoescritura en forma sistematizada se ha empleado al método alfabético. Este método se viene usando desde la edad antigua, media y moderna y recibió el nombre de alfabético por seguir el orden del alfabeto. Asimismo, durante la vida floreciente de Roma, Marco Flavio Quintano aconsejaba que antes de enseñar el nombre de las letras se hicieran ver las formas de las mismas, que se adaptasen las letras móviles de marfil y se hicieran lo que son ejercicios preparatorios de estilete que debería pasarse por las letras ahuecadas en una tablita para que se adquiere soltura en la mano. Asimismo, él recomendaba además que no tuviera prisa más de lo sustancial. En él era también como conocer el primer lugar perfectamente de las letras. Asimismo, este es el orden de la aplicación que requiere el seguimiento de varios pasos, como son, se sigue el orden alfabético para su aprendizaje. Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre A, B, C, D, E, F, etc. En la lectura y la escritura de las letras se van haciendo simultáneamente y aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con vocales, lo que permite elaborar sílabas. La combinación se hace primero con sílabas directas, ejemplo B, A, BA, B, B, etc. Después con sílabas inversas. Asimismo, las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones. ¿Cuáles son las desventajas de este método? Este método, entre varias desventajas, tenemos que rompe el proceso normal de aprendizaje de la mentalidad infantil y por su aprendizaje lento primero se memorizan las letras y después se las combina. También tenemos el método fonético o fónico, que se considera que fue Blas Pascal el padre de este método. Se dice al preguntarle su hermana Jacqueline Pascal cómo se podría facilitar el aprendizaje de la lectoescritura en niños, donde recomendó hacer pronunciar a los niños solo las vocales y los diptongos, pero no las consonantes que debe hacerles pronunciar, sino de las diversas combinaciones que tienen con las mismas vocales o diptongos en la sílaba o en la palabra. Asimismo, esto tiene varias ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos que es un proceso que se sigue la aplicación del método fonético o fónico, se enseñan las letras, vocales, mediante su sonido utilizando láminas con figuras que se inicien con las letras estudiadas. Asimismo, otra ventaja es que se adapta con facilidad al castellano por ser este un idioma fonético. La escritura y la pronunciación son similares, se lee tal como está escrito. Las desventajas son que por ir las partes al todo es sintético y por consiguiente esta letra con los procesos mentales del aprendizaje. El método silábico, insatisfechos con los resultados del método alfabético y fonético, se siguió la búsqueda de uno que facilitara la enseñanza de la lectura, en donde se surgió este método silábico, que se adjunta a que los pedagogos Federico Gedig y Samuel. El método se define como el proceso mediante el cual se enseña la lectoescritura y consiste en la enseñanza de las vocales. Asimismo, ventajas son que omite el deletreo del método alfabético y la pronunciación de los sonidos de las letras por separado, tal como se propone en este método. También tenemos el método de palabras normales, que al igual que el método fonético se atribuye a Juan Amos Comenio, pues en su obra Orbi Picture la enseñanza de cada grafía iba acompañada de una imagen, la cual contenía la primera grafía que se quería estudiar y lo cual contenía un dibujo del animal que hacía el sonido. Asimismo, ¿cuáles son los pasos para desarrollar este método? Bueno, en los 3 pasos tenemos que se motiva el aprendizaje de las letras vocales independientemente, se presenta la lámina con la figura deseada u objeto del cual se habla.
Asimismo, las características de este método es que este método es analítico, sintético, por partir de la palabra a la sílaba, y de la letra, sintético porque también va de la letra a la sílaba y de esta palabra. Entre las ventajas tenemos que la cualidad más importante del método es que se basa en la capacidad sincrética o globalizadora del niño y por lo consiguiente sigue el proceso natural del aprendizaje. Asimismo, también tenemos el método global, que este método global es un método analítico, es el que mejor contempla las características del pensamiento del niño y que ingresa al primer grado. ¿Por qué? Porque a esa edad el niño percibe sincréticamente cuánto le rodea, asimismo también percibe antes mejor y más pronto de las diferencias de formas que la semejanza. Bueno, esta ha sido mi exposición acerca de los varios métodos que tenemos. Gracias.